Buenos días. Bienvenidos a la charla de dolor en reumatología, dictado por la doctora Andrea Vargas, de la Fundación Herrera Ramos y auspiciado por Megalabs. Silenciamos a todos en este momento. Agradecemos que sus preguntas se realicen al terminar la charla a través del chat y por escrito. Invitamos a la doctora Andrea Vargas a hacer uso de la palabra en este momento. Gracias, Gabriela. Bueno, muy buenos días para todos y les agradezco que estén acá un sábado a las 9 de la mañana. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Herrera Ramos por la invitación para hablar de este tema tan interesante que es el dolor, que como vamos a ver es un problema en la salud pública. Y bueno, y vamos a comenzar. En primer lugar, haciendo un poco la historia del dolor, a lo largo de la historia el dolor ha cambiado según las civilizaciones, las culturas, y ya en el año 9000 a.C. el dolor se consideraba que lo causaban los demonios, los espíritus de los muertos, y se curaba con ritos mágicos, hechizos, sacrificios, con plantas medicinales. A lo largo de la historia esto fue cambiando y a nivel me pareció muy interesante destacar a nivel del año 1000 a 1500 a.C., miren que ya se consideraba el cannabis como una solución a los problemas del dolor. Y aún hoy seguimos discutiendo, miren cuántos años han pasado, miles de años, seguimos discutiendo el uso del cannabis para el dolor, sí o no. En el siglo I, en Roma, comenzó con el tema de la polifarmacia. En este sentido, Galeno fue el que la desarrolló con plantas medicinales para la cura de úlceras, por ejemplo. Galeno, como saben ustedes, fue muy importante en la historia de la medicina. Definía el dolor como que era una sensación originada en el cerebro, y por eso fue en la época muy discutido, porque antes se creía que el dolor nacía desde el alma. Y bueno, y se consideró incluso como un anticristiano en esa época. En el año 400 a 700 a.C., ya los incas usaban la hoja de coca también para el dolor. Hipócrates, que fue el padre de la medicina moderna, podemos decir, en el año 400 a.C., decía que el dolor era como una alteración en el equilibrio normal del organismo y no estaba muy alejado, digamos. Bueno, me pareció muy interesante esto para definir un poco hasta el día de hoy cómo ha cambiado desde los ritos mágicos para curar el dolor a hoy que se utiliza la estimulación talámica, la neuromodulación, la analgesia, se ve en equipos multidisciplinarios, o sea que ha variado muchísimo el dolor a lo largo de la historia. No me corre la... En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Federación Europea del Dolor y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, definieron el 17 de octubre como el Día Mundial contra el Dolor Crónico. Como todos sabemos, el dolor crónico es un problema de la salud pública, es un problema que está muy subestimado, que afecta al paciente, que afecta a la familia y que afecta al sistema de salud también, como vamos a ver más adelante. En España, el 18% de la población tiene dolor crónico y el 12% de ese 18% son pacientes que tienen un dolor a moderado severo. Dense cuenta que prácticamente un 20% de la población española tiene dolor crónico, no es una cosa menor. El 50% de los pacientes con dolor crónico ven limitada su calidad de vida, ven limitada su actividad funcional, presentan muchas veces un dolor que lo incapacita para trabajar, lo incapacita para tener relaciones sociales e incluso muchas veces lo incapacita también para caminar. No es una cosa menor. La OMS ha solicitado que el dolor crónico sea definido como una enfermedad y no sea definido como un síntoma, dado que el síntoma, muchas veces el síntoma inicial desaparece y lo que al paciente más lo aqueja es el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define a esta entidad como una experiencia sensorial, subjetiva y emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencial.
Cada individuo define el dolor y califica el dolor según la experiencia de vida, según los factores culturales, los factores emocionales. La experiencia de su vida va definiendo lo que es el dolor para él. Es una sensación individual de cada persona y es una sensación individual definida como desagradable, ¿verdad? Dado que no es nada lindo padecer del mismo. Y el dolor está, en el dolor están comprometidos muchos factores. Factores familiares, filosóficos, genéticos, cognitivos, afectivos, culturales, conductuales y sociales, ¿verdad? Y todos estos factores van haciendo que el individuo con las experiencias diferentes defina lo que es el dolor y se va definiendo el dolor crónico en ese momento. El dolor crónico y todos estos factores que lo determinan genera un deterioro en las relaciones de la persona, en lo personal, en lo familiar y en lo social. También llevan un deterioro funcional a nivel laboral, que el 50%, por ejemplo, de los pacientes con fibromialgia, que muchas veces padecen el dolor crónico, pierden su trabajo a lo largo de la enfermedad. Altera también la calidad de vida de los individuos y no solo la calidad de vida del paciente, también la calidad de vida de la familia. Hay una reestructuración muchas veces en la familia, el paciente, de repente, la persona que padece dolor crónico es la persona que trabajaba y ahora no puede trabajar y las actividades del hogar se ven también alteradas. Tiene costos asistenciales muy altos, no nos olvidemos que estos pacientes muchas veces son sometidos a múltiples estudios, pasan por múltiples especialidades, buscando la causa del dolor, que muchas veces no la podemos encontrar, y también tiene muchos costos laborales, por lo que decía, la pérdida del empleo. También tiene costos a nivel del sistema de la seguridad social, dado que estos pacientes muchas veces se encuentran con certificaciones transitorias o definitivas, ¿verdad? Este es otro modelo también para ver lo que es el dolor, es exactamente lo mismo que lo anterior, pero es lo que se llama el modelo biopsicosocial para definir lo que es el dolor, en donde participan los mismos factores que veíamos recién, los factores biológicos, los factores sociales y los factores psicológicos. Y todos ellos van a definir lo que es el dolor y la experiencia del individuo para el mismo. La FEDELAT, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, ha definido que en América Latina el 27% de los pacientes tienen dolor crónico, que son 190 millones de personas. Dese cuenta que prácticamente el 30% de la población padece un dolor crónico. En Brasil la incidencia es prácticamente del 40%, en Colombia del 31% y en México del 27%. O sea, son porcentajes muy altos de la población los que padecen esta sintomatología. En Chile, un estudio que se realizó en Chile, la prevalencia del dolor crónico no oncológico es del 32%. Y los pacientes padecen, ese 32% padecen fibromialgia, artrosis, síndrome miofacial y lumbalgia. Todas patologías reumáticas que vemos los reumatólogos, ¿verdad? Este estudio español, que es el estudio EPIDOR, que se hizo, comenzó en el 2002 e incluyó a 1.100 pacientes aproximadamente, vio que eran consultas de la clínica de las policlínicas de reumatología, vio que el dolor estaba presente en el 95% de los casos de los pacientes. El 80% de esos pacientes tenían una evolución crónica y el 40% de los pacientes mantenía un control insatisfactorio de la sintomatología dolorosa. La calidad de estos pacientes se ve afectada en una forma muy importante y una cosa que no es menor en los pacientes con dolor crónico es la depresión. Un 40% de estos pacientes presentaban una depresión leve y un 15% una depresión de tipo moderada. Este es otro estudio que también se realizó en España, que es el estudio EVADOR, que también incluyó a aproximadamente 1.000 pacientes de la consulta reumatológica en policlínica. Y el objetivo fue establecer la prevalencia y las características del dolor asociado a la enfermedad reumática atendido en consultas de reumatología, así como en su tratamiento y la respuesta al mismo. Y lo que vio fue que el 86% de los pacientes tenían dolor, un 81% padecía el dolor crónico y un 12% un dolor neuropático, que más adelante lo vamos a definir. El 50% de los pacientes
que estaban incluidos en este estudio consideraba que el dolor era aceptado cuando la escala visual análoga era menor o igual a 2. La escala visual análoga, ahora lo vamos a ver más adelante, pero para que se entienda, los médicos, para catalogar la intensidad del dolor, para cuantificar cuánto dolor siente el paciente, hacemos diferentes escalas. Una de ellas es la escala visual análoga, que al paciente, y de repente algunos pacientes que estén aquí en la charla se le puede haber preguntado, ustedes lo van a recordar, se le pregunta si del 0 al 10 cuánto dolor sienten. Y según la escala del dolor va a ser la intensidad del mismo. Entre los pacientes que consultaban a control, existía una mayor percepción del dolor controlado que entre los pacientes que consultaban por primera vez. Un 65,5% de los pacientes que venían a control sentía que el dolor estaba controlado. Y las satisfacciones del tratamiento, un 53% de los pacientes que venían a control sentían que el dolor estaba satisfactorio y un 35,6% versus un 35,6% los pacientes que venían por primera vez. En conclusiones, en la última década la prevalencia del dolor en el ámbito reumatológico español persistió elevada y si ustedes ven con el estudio que hablábamos anteriormente no hubo muchas diferencias, aproximadamente un 80% de los pacientes igual padecía dolor crónico. Estas son las causas más frecuentes que asoció al dolor dominante en estos pacientes. La artropatía inflamatoria, las artropatías inflamatorias, ustedes saben que son la artritis reumatoidea, las espondiloartritis, después la artrosis con un 26,9%, los reumatismos de partes blandas con un 16,7%, la fibromialgia con un 4,3%. Estos son lo que se vio en este trabajo, que era el diagnóstico asociado al dolor dominante que tenía el paciente. ¿Y por qué la importancia de las enfermedades reumáticas? La Organización Mundial de la Salud describió que el 20% de la población mundial padece algún tipo de enfermedad reumática. O sea que 1 de cada 5 personas tienen un dolor reumático, ¿verdad? Es el segundo motivo de ausentismo laboral y representan el 50% de las causas de invalidez total o parcial. Es decir, que el binomio enfermedad reumática, dolor, es importante porque lleva a una pérdida de la calidad de vida del paciente, lleva a una incapacidad laboral del paciente, a la disminución de la productividad y es una pérdida importante de la capacidad funcional del paciente en las actividades de la vida diaria, con lo que genera también una distorsión en el paciente, no solo en el paciente, sino también en la familia. Las enfermedades reumáticas, como ya dijimos, constituyen una causa importante de discapacidades laborales definitivas, el 22%. Son la primera causa de incapacidad laboral permanente y es el segundo lugar de incapacidad laboral transitoria. Las enfermedades reumáticas son la causa más frecuente de dolor crónico no maligno, con un muy alto impacto socioeconómico y sanitario. Las principales causas de incapacidad permanente por enfermedad reumática son la artrosis periférica, la patología de columna vertebral, los reumatismos de partes blandas y las artropatías inflamatorias, que luego vamos a hablar de algunas de ellas. ¿A quiénes afectan las enfermedades reumáticas? Y bueno, esto me interesó destacarlo sobre todo para los pacientes, que muchas veces el paciente llega a la consulta diciendo: soy joven y no sé por qué vengo al reumatólogo. Las enfermedades reumáticas afectan desde los niños hasta el adulto mayor, pasando por todas las edades. Hay reumatismos que se ven en niños, en jóvenes y también en adultos mayores, ¿verdad? O sea que puedas abarcar todas las edades. También algo que me interesa destacar es que muchas veces nosotros sabemos que nos llega el paciente a la consulta diciendo tengo reuma. Bueno, pues es importante destacar que el reuma como patología, como enfermedad no existe.
Lo que existe son enfermedades reumáticas que abarcan unas 200 a 250 enfermedades que son las que vemos los reumatólogos. Entre ellas están las enfermedades reumáticas inflamatorias, como puede ser la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerosis sistémica, está la artrosis, la osteoporosis y muchas otras enfermedades también como la fibromialgia, entre otras. El dolor es el principal motivo de consulta en reumatología. Más de la mitad de los dolores crónicos afectan al aparato locomotor y pueden afectar todas las estructuras del aparato locomotor, ya sea articulaciones, huesos, tendones, ligamentos o músculos. O sea que todo el aparato locomotor puede estar afectado. ¿Qué debemos saber del dolor? Los médicos, cuando nos llega el paciente, debemos investigar bien para saber cuál es la causa que afecta al paciente. Debemos interrogar muy bien lo que es el dolor, aparte de hacer un correcto examen clínico, ¿verdad? Y bueno, es importante saber cómo apareció el dolor, si hubo elementos desencadenantes, si hubo traumatismos, si hubo una sobrecarga funcional, si hubo una infección previa. Y también en esta etapa de pandemia es muy importante, sobre todo para pacientes que tienen enfermedades reumáticas, que todo lo que fue el permanecer adentro, el no salir, el no realizar ejercicio, todo eso también hubo un desbalance en todo el aparato locomotor, dado que se perdió masa muscular, sobre todo en los pacientes más añosos que no salían por el confinamiento, y es muy importante y es una causa importante de descompensación de las enfermedades reumáticas. También tenemos que valorar el tipo de dolor si es agudo o si es crónico. El dolor agudo se define como el dolor que dura, que aparece en el momento que hay una anoxa, algo que lo está desencadenando. El dolor crónico es aquel que permanece por más de 3 meses. Y entre el dolor agudo y el dolor crónico existen diferencias. El dolor agudo es claro, o sea, por ejemplo, yo hice un sobreesfuerzo, camino mucho, me duele la rodilla. Hay una correlación entre lo que el paciente realizó, el traumatismo, lo que sea, y el origen del dolor. El dolor crónico es multifactorial, como ya dijimos, tiene muchísimas causas que pueden ayudar a que el dolor permanezca y se haga crónico, ¿verdad? El dolor agudo es un mecanismo de defensa. El dolor crónico no tiene una función biológica conocida. El dolor agudo generalmente es localizado. Me duele la rodilla, me duele la cadera. El dolor crónico puede ser difuso, como por ejemplo los pacientes con fibromialgia, con miopatías, o también puede ser localizado, ¿verdad? El dolor agudo genera ansiedad. El dolor crónico genera depresión. Como vimos hoy, hay más de un 40% de los casos que estos pacientes se acompañan de depresión. En el dolor agudo el paciente lo reconoce como un síntoma. En el dolor crónico el paciente lo reconoce como una enfermedad, que es lo que refiere la OMS, que habría que nombrar el dolor crónico como una enfermedad y no como un síntoma. Como decíamos recién, el dolor agudo tiene una función biológica. Alerta de un daño potencial o real. Es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, me pincho y hay una inflamación a nivel local. Ese es el mecanismo de defensa. En el dolor crónico se producen fenómenos de sensibilización del sistema nervioso somatosensorial, nociceptivo, como vamos a ver ahora, que amplifican y perpetúan la sensación del dolor, desvinculándolo de la lesión original que tuvo el inicio de ese dolor, ¿verdad? Y existen diferentes mecanismos del dolor, y esto es muy vago, simplemente porque me parece que los pacientes deben conocer cuáles son los mecanismos de su dolor, deben conocer bien su patología para poder llevar mejor la enfermedad. El dolor nociceptivo es el tipo de dolor que decíamos recién, es el más frecuente y hay una respuesta del organismo ante una anoxa. Este puede ser somático, o sea, puede ser, por ejemplo, el aparato locomotor, o puede ser visceral, por ejemplo, un dolor de abdomen, ¿verdad? El dolor neuropático, hay una disfunción del sistema nervioso. Aparece luego de una injuria o disfunción del sistema nervioso. No existe una relación causal entre la lesión y el dolor. Por ejemplo, puede ser en la neuropatía diabética. Nosotros sabemos que los diabéticos
pueden tener una neuropatía por distintas afectaciones a lo largo de la historia de la enfermedad y que aparece luego de tantos años de evolución, 10 años de evolución, por ejemplo. Otro ejemplo que podemos ver, que muchos de ustedes lo conocerán, es el herpes zóster, lo que se llama la culebrilla, ¿verdad? El herpes zóster genera un dolor que es muy intenso y luego de superadas las lesiones, el dolor puede permanecer por meses. Ese es un dolor de tipo neuropático, persiste a pesar de que ya no está el mecanismo que generó ese tipo de dolor. Después tenemos el dolor nociplástico, que por algunos este tipo de dolor es discutido, que no es un dolor posible de identificar, no hay daños tisulares, no hay lesiones estructurales o lesión del sistema somatosensorial. En este dolor podemos clasificar, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de colon irritable. Pero a la vez, todos estos dolores muchas veces convergen y los dolores no son por una sola causa, sino que pueden haber varias causas que están determinando el dolor. Luego también tenemos que ver, dentro del tipo de dolor, cuál es el dolor que presenta este paciente. Y acá ya estamos hablando de reumatología, ¿verdad? El dolor en reumatología lo podemos clasificar en de tipo inflamatorio, de tipo mecánico o de tipo óseo u osteócopo, como vamos a ver. El dolor de tipo inflamatorio es aquel dolor que es permanente, que tiene componente nocturno, es decir, que despierta al paciente en la noche, que le impide el sueño, que no desaparece con el reposo, que se acompaña de rigidez matinal y que no calma con analgésicos comunes, y que muchas veces se acompaña de tumefacción de las articulaciones, de aumento de calor local, de enrojecimiento de las articulaciones. Eso es un dolor de tipo inflamatorio en las articulaciones periféricas. Pero hay otro tipo de dolor que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el dolor de tipo inflamatorio, que es el dolor de columna, que es un dolor muy característico, el dolor de tipo inflamatorio de columna, y que es muy importante de diagnosticar, dado que va a cambiar el pronóstico de estos pacientes francamente. Es un dolor que el paciente lo despierta en la noche, al paciente lo obliga a deambular en la noche ese dolor, se acompaña muchas veces de una rigidez matinal, que al paciente le cuesta más de una hora comenzar las actividades habituales, que mejora con el movimiento y que empeora con el reposo. Eso es un dolor de tipo inflamatorio de columna y es muy importante porque muchas veces se ven pacientes jóvenes y tardamos muchos años, se tarda en que el paciente sea diagnosticado y sea enviado al reumatólogo, ese paciente, para valorar, porque se considera que es discal o se considera que es mecánico. Y muchas veces este tipo de dolor es inflamatorio y calma y cambia totalmente el pronóstico, la identificación precoz. En todo lo que son los dolores de tipo inflamatorio es fundamental la consulta rápida con el reumatólogo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas inflamatorias, ya sea de la artritis reumatoidea, de las espondiloartritis, que son las que se acompañan del dolor inflamatorio de columna, o de un lupus, o de una esclerosis sistémica que se acompaña de dolor inflamatorio, cambia totalmente el pronóstico, sobre todo en la espondiloartritis y en la artritis reumatoidea. La llegada tarde de ese paciente al consultorio del reumatólogo es una pérdida de la ventana de oportunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comenzar tempranamente con el tratamiento que el tratamiento se comience meses o años después de iniciados los síntomas. El dolor de tipo mecánico, como decíamos recién, es otro tipo muy frecuente en la consulta reumatológica. Ese es aquel dolor que aumenta con el movimiento, que calma con el reposo, que puede aparecer con los esfuerzos mínimos o con esfuerzos mayores. Está ausente en la noche. Este dolor no despierta al paciente en la noche, lo despierta cuando el paciente se da vuelta con el movimiento, pero no lo despierta espontáneamente. Se acompaña de lo que se llama la disquinesia dolorosa posreposo, es decir, que el paciente luego de estar un rato en una posición, por ejemplo, sentado, cuando se va a parar, le cuesta el arranque, tiene como, digamos, aceitar las articulaciones para comenzar el movimiento. Y después tenemos también lo que es la disquinesia dolorosa posesfuerzo. El paciente camina y empieza con el dolor.
tiene una claudicación, por ejemplo, del dolor a los tantos metros. Muchas veces hay una disminución del perímetro de marcha, e incluso muchas veces el dolor es tan intenso que el paciente tiene una limitación que es a pocos metros intradomiciliarios, no puede ejercer más que esos movimientos. Y acá también teníamos, como recién en el dolor inflamatorio, tenemos el compromiso de articulaciones periféricas y también tenemos el compromiso del eje axial, es decir, de la columna, ¿verdad? Que es distinto, porque acá, como decíamos, el dolor de la columna de estos pacientes aumenta con los movimientos, le calma con el reposo, no despierta al paciente en la noche y no se acompaña de rigidez matinal. Después tenemos el dolor óseo, que no vamos a hablar hoy del mismo, que es un dolor tumoral maligno, que es intenso, progresivo, que también tiene componente nocturno, pero que generalmente se acompaña del antecedente de enfermedad maligna y de repercusión general, es decir, adelgazamiento, astenia, es decir, que el paciente se encuentra muy cansado, no tiene ganas de hacer las cosas, en conjunto con el adelgazamiento también, y anorexia, no tiene hambre, el paciente no tiene apetito, ¿verdad? Luego vamos a valorar lo que es la intensidad del dolor. La intensidad del dolor es muy importante de valorar y muchas veces no. La intensidad del dolor no está directamente relacionada con la cantidad de daño que ha sufrido una articulación, un músculo o un ligamento, ¿verdad? ¿Y cómo valoramos lo que yo decía hoy? Para nosotros es muy importante la evaluación del dolor, cuánto le duele al paciente. Para nosotros es fundamental para el seguimiento de ese paciente y también para catalogar, muchas veces nos va a orientar la terapéutica a seguir, ¿verdad? Y acá tenemos varias formas de valorar. La escala visual análoga, que es lo que yo explicaba hoy al inicio, que tenemos que valorar la escala del dolor del 0 al 10. Tenemos una escala numérica que va del 0 al 100. Una escala verbal para los pacientes que no comprenden de repente, se le pide que entre el verde y el rojo, que se ubique dónde tiene el dolor. Y después tenemos la escala de las caras, que es la carita feliz o la cara muy triste, que esa la utilizamos con niños generalmente. La intensidad del dolor, como decíamos, puede ser leve, moderada o severa. La leve le permite al paciente realizar las actividades habituales, no lo limita, y el dolor generalmente va entre el 0 y el 4 de la escala visual análoga. El moderado interfiere con las actividades habituales de la vida diaria del paciente, muchas veces no le permite trabajar adecuadamente, disminuye la productividad en el trabajo, y esta escala visual análoga va del 4 al 7. Y el dolor severo afecta el descanso del paciente, muchas veces lo despierta en la noche. Y también lo limita para todas sus actividades, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud consideró en la década del 2000 al 2010 como la era del hueso y la articulación, Y el mayor impacto en la población se vio dentro de las enfermedades reumáticas, ¿verdad? Que estamos hablando, que era la artritis reumatoidea, que como todos sabemos es una enfermedad reumática, inflamatoria, con características autoinmunes, es decir, que el paciente genera anticuerpos que van a afectar las articulaciones, va a generar dolor, inflamación, impotencia funcional a nivel articular. También puede generar otros órganos, como puede ser el pulmón, y es una enfermedad que, si no es tratada a tiempo, es muy discapacitante y también presenta altos costos terapéuticos. Altos costos para el sistema de seguridad social, altos costos sanitarios y también altos costos para el paciente y la familia. Muchos de los costos que genera esto son costos intangibles. Por ejemplo, un familiar que tenga que acompañar al paciente a la consulta, y esos costos nunca son considerados en los trabajos, son costos que uno no varía porque no sabe cuánto es lo que pierde la familia por no trabajar, por acompañarlo, por acompañarlo el día que se siente mal en la casa y no ir al trabajo o lo que sea. También tenemos la osteoporosis, que es una enfermedad ósea que altera la mineralización ósea, que es de alta prevalencia y discapacidad. Y la podemos llamar la epidemia, se le llama la epidemia silenciosa muchas veces, porque la osteoporosis no da dolor hasta que el paciente se complica generalmente. Y las complicaciones no son menores. Las complicaciones son las fracturas, la fractura de puño, la fractura de cadera con su alta mortalidad,
De ahí la importancia de la consulta al especialista y valorar la masa ósea de los pacientes y generar un plan de tratamiento para la prevención o también para tratar de mejorar esa masa ósea o que no empeore. También está la artrosis, que dentro de las patologías frecuentes de impacto a nivel de la población que determinó la OMS, que tiene una alta prevalencia y un impacto, y mucho impacto laboral. Las lumbalgias, que tienen una alta prevalencia también y un impacto laboral. Como ya dijimos, existen dos tipos de lumbalgia. La lumbalgia mecánica, que es aquella, insisto con este tema, porque muchas veces incluso los médicos nos olvidamos que existen las lumbalgias inflamatorias y de ahí que el paciente comienza a deambular y no se le presta atención el tipo de lumbalgia que tiene este paciente, ¿verdad? Las lumbalgias inflamatorias, que son aquellas que despiertan al paciente en la noche, que mejora con el ejercicio, que calma con antiinflamatorios característicamente. Y las lumbalgias mecánicas son las que aparecen luego de un sobreesfuerzo, luego de alguna actividad de sobrecarga de las articulaciones de la columna. Aumenta con el movimiento y cede con el reposo. ¿Y qué pasa con la pandemia del COVID en los pacientes reumáticos? Bueno, no hay muchos estudios sobre el tema. La Sociedad Española del Dolor describió en un trabajo que hizo con no muchos pacientes, eran 340 pacientes, si mal no recuerdo. El 49% de los pacientes refieren que ha mantenido el ejercicio físico diario recomendado por el profesional. El 59,4% de las personas con dolor percibe que el confinamiento ha incrementado su problema de salud, el problema del dolor. Y la mayoría de los participantes en el estudio percibió como un empeoramiento de su dolor debido al sedentarismo provocado por la pandemia. Cosa que nosotros no tenemos trabajos en nuestro país, no sé si hay alguno, yo no lo conozco, pero lo percibimos en la consulta, ¿verdad? Sobre todo, como decíamos hoy, en los pacientes mayores que estuvieron confinados o los pacientes inmunodeprimidos que al inicio también estuvieron confinados por la pandemia. Y nosotros percibimos que hubo una alteración en la función, que hubo una pérdida de masa muscular y que eso luego a determinadas edades o con determinadas patologías es muy difícil de recuperar. En cuanto al tratamiento, en realidad tenemos terapias, lo que son las terapias farmacológicas y las terapias no farmacológicas. No vamos a hablar de las terapias farmacológicas, dado que eso depende del paciente y bueno, y eso se tendrá que llegar a un consenso en el tratamiento con el médico tratante, ¿verdad? Vamos a hablar de las terapias no farmacológicas del dolor reumático. El manejo del dolor debe ser multidisciplinario e individualizado a cada paciente. Es fundamental la educación del paciente y la familia. Esto hoy es básico porque el paciente debe conocer su enfermedad. Está demostrado que un paciente que conoce su enfermedad y cómo actuar frente a determinadas situaciones tiene mejor pronóstico de su sintomatología y de su enfermedad. Y la familia también debe conocerlo, porque muchas veces hay una incomprensión del entorno familiar, que el paciente está con dolor y que no se comprende, y bueno, y es muy importante también la información y la educación de la familia. Hay que promover el autocuidado de estos pacientes, promover la rehabilitación. Y el ejercicio, según la OMS, se vio que solo el 35% de los pacientes con enfermedad reumática alcanza la actividad física recomendada, lo que es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Debemos actuar sobre los factores de riesgo modificables de la enfermedad, por ejemplo, la obesidad para lo que es el dolor, sobre todo el dolor de las articulaciones portantes o de la columna, las articulaciones de cadera, rodilla, los pies, empeora. Está demostrado que con el bajar de peso o disminuye muchísimo la ingesta de antiinflamatorios y analgésicos. Controlar los factores hormonales, el síndrome metabólico también, en caso de que sea diabético, en caso de que sea dislipémico, todas esas cosas hay que controlarlas. El daño articular previo también hay que valorarlo, porque muchas veces son pacientes que ya vienen con un daño previo. La carga articular, hay que enseñar al paciente, que vamos a ver ahora más adelante, cómo manejarse con el tema de las cargas de las articulaciones. También
Hay que mejorar si fuera, por ejemplo, una rodilla, si hay que hacer un alineamiento de la articulación o lo que sea, en conjunto con el traumatólogo para poder mejorar la marcha, ¿verdad? En cuanto también debemos tener en cuenta la protección articular. Hay que realizar un plan de ejercicios en conjunto con el fisiatra y el fisioterapeuta. Hay que evitar posturas forzadas, disminuir las actividades que provoquen estrés articular en las manos, la cadera, las rodillas, los tobillos, equilibrar el trabajo y el descenso articular, reducir el esfuerzo requerido en la articulación, mantener una buena relación de la movilidad y la fuerza muscular y utilizar ortesis únicamente cuando están indicadas por el médico, ¿verdad? Sabemos que el ejercicio mejora la función física y muscular, mejora también la inflamación articular y también previene la osteoporosis. También en los pacientes que tienen un compromiso de pie o un compromiso de columna o que presentan un compromiso articular por la artritis reumatoidea a nivel de los pies, por ejemplo, tenemos que tener un calzado adecuado. ¿Y cuál es el calzado adecuado? Bueno, en primer lugar, no se deben usar zapatos, si tengo compromiso de pie, zapatos de punta, con tacos, unas sandalias, por ejemplo, que no tengan para agarrar, que no tengan contención, ¿verdad? Esos zapatos están totalmente contraindicados para los pacientes con enfermedades reumáticas. Si el paciente presenta una patología de columna, bueno, ahí tendrá que usar un calzado que con una suela de goma, por ejemplo, que contenga el pie, si es un paciente que sea ancho, que no sea de punta fina, ¿verdad? Al igual que los pacientes con artritis reumatoidea. Los pacientes con artritis reumatoidea también deben usar un calzado ancho. Si tienen que usar con taquito, se puede usar, pero que sea un taquito corrido, no con taco, ¿verdad? Y que sea un zapato que sea con una suela suave, digamos, y un zapato, si es posible, si el paciente puede, también que sea de un material suave también, para evitar sobre todo las lesiones de rozamiento, ¿verdad? También dentro de la mejoría del dolor y de la calidad de vida de estos pacientes, las caminatas al aire libre, el yoga también mejora y también, por supuesto, la realización de ejercicios dirigidos, ¿verdad? El yoga y también el pilates, perdón. También existen dispositivos de ayuda para los pacientes con, por ejemplo, alteraciones a nivel de las manos, por artritis reumatoidea o por una artrosis severa. Por ejemplo, se pueden cambiar lo que son la ropa abotonada, usar velcros, que los cierres tengan una tira más larga para poder cerrarlos fácilmente y que no tengan dificultad. También para el calzado, por ejemplo, los calzadores que sean largos para que el paciente no tenga que agacharse, ya sea un paciente con artritis, un paciente con artrosis lumbar o de artrosis de cadera. Y también tenemos los que son otros dispositivos de ayuda, por ejemplo, para el baño, las barandas, el sobrewater, que tenga barandas para que el paciente se pare mejor y evitar el aumento del dolor y las caídas muchas veces también. A nivel laboral tenemos que trabajar en la ergonomía. Para esto hay equipos de salud ocupacional, de ahí insisto nuevamente que en el equipo también debe haber un médico de salud ocupacional. ¿Qué es la ergonomía? Y bueno, es la adaptación del trabajo a la persona. El objeto de estudio es el trabajador y trata de analizar las tareas, herramientas y modos de producción asociados a una actividad laboral. Evitar los accidentes y patologías laborales es el objetivo, disminuir la fatiga física o mental y aumentar el nivel de satisfacción del trabajador. Es decir, es evitar el dolor y a los pacientes que tienen dolor tratar de mejorarlo y que tenga una mejor calidad del trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las frecuencias de dolor de espalda en el trabajo? Y bueno, realizar esfuerzos, repetición de ciertos movimientos y la inactividad. Y para eso podemos tomar ciertas medidas, como por ejemplo, cómo sentarnos, la silla que sea adecuada, que sea una silla cómoda, que tenga para reposar los codos, ¿verdad? La luz que sea adecuada, sentarse derecho, no sentarse con el torso curvo, ¿verdad? Cómo levantar objetos, cómo trasladar objetos,
tratar de no realizar ejercicios repetitivos. En suma, en los pacientes es prioritaria por parte del especialista la valoración correcta del dolor, valorar muy bien el tipo del dolor, porque muchas veces si no lo valoramos bien podemos estar llegando a un error del diagnóstico. Como veíamos hoy, existen diferentes tipos de dolor. Hay que valorar la causa del dolor, tratar de encontrar la causa del dolor. Muchas veces no la encontramos, o en los dolores crónicos no podemos tratarla muchas veces adecuadamente, como vemos. Establecer la limitación funcional provocada por el dolor, identificar las actividades tanto laborales como de la vida diaria que pueden ser modificadas y tratar de modificarlas para que el paciente tenga una mejor calidad del trabajo, una mejor productividad y una mejor calidad de vida. Limitar las tareas que pueden suponer un agravamiento de la enfermedad que causa el dolor o intensificar el cuadro doloroso. Y es fundamental lo que yo les decía hoy, que es la educación del paciente sobre la enfermedad y el tratamiento. Hoy en día incluso se hacen escuelas de pacientes. La Fundación Herrera Ramos, ahora con el próximo Congreso de Pacientes, va a lanzar lo que es la escuela de pacientes para pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, porque creemos que el paciente que conoce su enfermedad, el paciente que sabe cómo es el mecanismo de producción de su enfermedad, va a tener un mejor pronóstico y una mejor gestión de su propia enfermedad. El dolor crónico genera estrés físico y emocional, genera un deterioro de la calidad de vida del paciente y la familia, baja productividad laboral, pérdida de ingresos y empleos. Es necesario el manejo integral del paciente con dolor, identificar los factores biopsicosociales que contribuyen al aumento de la percepción del dolor y afectan la calidad de vida de la familia. Y bueno, para nosotros los médicos, este es Hipócrates, que como yo decía hoy, es el padre de la medicina, digamos, y bueno, y él dijo: divina es la tarea aliviar el dolor. Para nosotros los médicos realmente nos satisface cuando un paciente mejora, es nuestro objetivo el bienestar del paciente. Muchas veces no podemos lograrlo esto y es muy decepcionante, tanto para nosotros como para el paciente, pero para nosotros es un desafío. Bueno, muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Y la última diapositiva que voy a poner es que la Fundación Herrera Ramos, como ustedes saben, es una fundación de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y su objetivo es promover la salud del aparato locomotor. El 5 y 6 de noviembre va a haber un congreso de pacientes que se pueden anotar en la página de la fundación, que ahí está, es www.herreraramos.ui. Y también recibe donaciones, Antel, por el teléfono fijo, 200 pesos, pueden ser donaciones por Mercado Pago o por PayPal. Me parece que es muy importante la tarea que está haciendo la Fundación con los pacientes con enfermedades reumáticas y con la información también a la población general. Por eso es que me parece que debemos apoyarla. Nada más, muchas gracias. Estuvo excelente, Andrea. La verdad que te agradecemos mucho de parte de la Fundación. Creo que para los pacientes fue una visión muy, muy linda, muy educativa. Así que, bueno, muchísimas gracias. De nada, Margarita, y a las órdenes. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Acá me preguntan acá, si sí. Sí, ya la vi. La administración... Dale. Si la administración Sí. de analgésicos puede ser automedicada. Bien, en realidad todo lo que soy, yo como vieron, no hablé, esta charla es para pacientes justamente, entonces no hablé de lo que son los analgésicos, los antiinflamatorios o el tratamiento que corresponda a la enfermedad de base del paciente. Los analgésicos nunca deben automedicarse. Sobre todo, nosotros vemos en la consulta que los pacientes muchas veces vienen y han tomado múltiples antiinflamatorios, sobre todo más que analgésicos, y durante un tiempo que muchas veces es inaceptable, porque lo toman durante años o durante meses los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son causas frecuentes de problemas digestivos, que la ventaja es que los sentimos rápidamente porque dan sobre todo gastritis, pero también muchas veces son causas de insuficiencia renal y de hipertensión arterial.
Entonces, no se debe automedicar con analgésicos. Para eso consulten a su médico siempre. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tenga? Otra cosa que omití decir, que de repente dentro de lo que podemos mejorar también, es el abandono del tabaco también, que no lo dije, pero me parece que es muy importante, dado que el tabaco también ayuda a perpetuar el dolor. Eso está demostrado. Y también ayuda al desencadenar, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea, es un elemento de mal pronóstico cuando el paciente fuma, es un elemento de mal pronóstico para el desarrollo de la enfermedad, y es un elemento de mal pronóstico porque muchas veces son pacientes que después no responden al tratamiento. Entonces, el abandono del tabaco es fundamental. Bueno, si no hay más preguntas, Marga, no sé. No, los demás son todos agradecimientos hacia ti. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Lo que habría que... Espera que hay otra preguntita. Entonces, sí. Entonces, frente a un dolor agudo y esperando la consulta, ¿cuál sería el analgésico menos peligroso? Bien, en realidad, insisto, nosotros no hay analgésicos. Si el paciente es alérgico, por ejemplo, es muy difícil decir eso, porque hay que considerar bien, no puede ser global para todos los pacientes igual. Cada paciente debe ser tratado en forma individual. Si bien sabemos que hay pacientes que tienen menos efectos secundarios, ¿verdad? Que hay analgésicos que tienen menos efectos secundarios, no me gustaría decirlo porque de repente el paciente es alérgico o lo que sea, y cada paciente es individual el tratamiento que hay que realizar, si bien algunos tienen menos efectos secundarios. Lo que sí se podría decir es que cada uno sabe qué analgésicos ha tomado alguna vez en su vida y no le ha provocado nada. Generalmente el analgésico... Las consultas con el médico demora. Claro, el analgésico que nosotros más... Entonces... El analgésico que nosotros más recetamos, si el paciente no es alérgico, es el paracetamol en primera instancia, que es el tratamiento de primera línea, digo. Pero bueno, hay que considerar eso, que el paciente no vaya a ser alérgico, etcétera, o que no vaya a tener alguna contraindicación por algún otro motivo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Gabriela, esta charla va a quedar colgada en las redes, ¿no? ¿Podrías anunciarlo? También, perdón, Margarita, ¿qué te iba a decir? Sí. Que bueno, que también después es importante destacar la consulta precoz al reumatólogo. Eso es lo que quiero dejar más claro, porque nosotros que somos reumatólogos muchas veces vemos que los pacientes nos llegan tarde a la consulta, muy tarde, ¿tá? Entonces me parece que es importantísimo que el paciente, ¿tá?, le solicite a su médico general de repente, cuando tiene algún dolor, sobre todo los dolores de tipo inflamatorio, que le haga un pase al reumatólogo y la consulta con el reumatólogo. Y lo otro, bueno, que tenemos que hay tratamientos para las enfermedades. Sabemos que la artritis reumatoidea hoy en día ha cambiado totalmente lo que es el paradigma de tratamiento. Para la artrosis también tenemos medicamentos, como puede ser, por ejemplo, el piascledine, que hoy nos está apoyando en esta charla, ¿verdad? Y que cambian el dolor, sobre todo afectan sobre el dolor, mejoran el dolor en estos pacientes. Pero bueno, insisto en que todos los tratamientos los debe indicar el médico tratante. Nada más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos, Andrea. sí. Creo que por lo que la charla ha sido excelente y todos los agradecimientos que han llegado por parte de los pacientes, eso lo indica también. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos.
A ver si... Espérate. Te mandan un saludo, Margarita. Alicia. Gabriela. Alicia te manda un saludo, que fuiste su doctora, dice. Bueno, muchas gracias. Sí, yo le avisé a todas las pacientes que tenían su teléfono, mis ex pacientes, les avisé de la charla porque consideré que era importante. Así que me alegro. Esta charla va a quedar, yo le dije a Gabriela, pero bueno, no sé si va a quedar colgada en las redes de la Fundación, por YouTube también, así que si alguien la quiere volver a escuchar o decirle a gente conocida, si consideraron que es importante, bueno, decirle que la pueden hacer a través de las redes de la Fundación y por YouTube. Bueno, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a todos por asistir. Informamos que la charla, como dijo Margarita o la doctora Calegari, que la charla va a estar subida a todas nuestras redes sociales de la Fundación Herrero Ramos, así como las redes sociales de FEMI y Megalab. Muchas gracias por todo. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana.